Pero habíamos llamado a esta primera intervención, a este primer módulo, el estoicismo como filosofía de vida. Y no hay más remedio que poder entrar a valorar por un momento qué es la filosofía. Porque en un mundo como el actual, donde todos los valores imperantes están relacionados con la tecnología, están relacionados con el desarrollo de medios, donde todo el mundo aspira justamente a tener la capacidad de manejar más y más y más medios, donde la educación va dirigida justamente a facultarnos en ese manejo de tecnologías. Hablar de filosofía parece un poco anacrónico y sin embargo la filosofía está cada vez siendo más reclamada. Es cierto que nuestro mundo tiene un despliegue, un desarrollo alto, muy alto, en medios tecnológicos, medios de transporte, medios de comunicación, este mismo medio que nos permite ponernos en contacto a la distancia, en miles de kilómetros, pero en esa vorágine de desarrollo de medios probablemente se nos haya ido olvidando los fines. ¿Para qué? ¿Para qué queríamos esos medios? ¿A dónde queremos conducirnos con esos medios? ¿Para qué viajamos? ¿Para qué desarrollamos una economía? ¿Cuál es la finalidad de la educación? Y finalmente, y ultérrimamente, la pregunta más importante: ¿cuál es la finalidad de nuestra vida? ¿Qué sentido le damos a nuestra vida? Ya no hablo de la finalidad de la existencia del cosmos, de la naturaleza, sino qué enfoque hemos dado a nuestra vida. Hemos puesto nuestra proa en alguna dirección que englobe todos los aspectos de nuestra condición humana. Esa capacidad de reflexión, esa capacidad de mirarnos hacia adentro, de introspección, de puesta en contacto con las cosas, no solo en su superficie, sino con cierta profundidad, es la filosofía. Y cuando hablamos del estoicismo como una filosofía de vida, hablamos de que el estoicismo supuso un marco que daba sentido a la vida, que integraba al ser humano dentro de la naturaleza, dentro de un conjunto de explicaciones que daban razón de ser a la presencia en la existencia del ser humano, que le otorgaban a cada individuo un marco de relación con las circunstancias, con los acontecimientos, con los demás seres humanos. Es decir, algo que le permitía dar sentido y significado a lo que vivía. Ese conjunto de elementos llevan necesariamente a un vivir desde el interior, que es una de las cosas que la filosofía ha tratado de transmitir siempre. La palabra filosofía literalmente significa amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Pero no es un conocimiento acumulativo, cuantitativo, no es un conocimiento de muchos datos, de manera que el que más sabe, pues, debería de pesar más, porque claro, va acumulando tomos y tomos y tomos y tomos de sabiduría, como si fuese una gran enciclopedia andante. No es un conocimiento acumulativo, sino un conocimiento profundo que establece una relación con las cosas, estableciendo contacto con el ser de las cosas, con el sentido, que a la vez nos trae a la vida enfoques para saber afrontar nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras relaciones humanas, que mira la vida y la muerte en un marco existencial. En definitiva, es una filosofía que trata de aproximarse a las pequeñas y profundas verdades que la vida nos puede aportar, a que quién soy, a cuál es mi naturaleza, a dónde voy, hacia dónde quiero conducir mi vida. Hoy casi se mezclan psicología, filosofía, sociología, pero en realidad en la antigüedad la filosofía era ese compendio global, esa visión de conjunto que relacionaba todos los conocimientos y todas las cosas con el hombre y su perspectiva. Algunos han buscado en la filosofía una forma de terapia
para resolver sus problemas, para los males que puedan estar acosándonos en nuestro tiempo. Y no deja de ser real, es decir, la filosofía ayuda, nos va a servir mucho para paliar nuestras debilidades, pero hay que diferenciar lo que es una terapia, que en realidad es un enfoque a corto plazo para resolver un problema específico, concreto. Es una fórmula que puede tener más o menos eficacia dependiendo de que realmente hayamos enfocado adecuadamente el problema. Y la filosofía, que como hemos dicho es un marco general en el que la vida, nuestra vida, cobra sentido y que de alguna forma nos dispone con una actitud específica a afrontar esa vida, a afrontar toda esa vida. Eso es lo que nos va a ofrecer el estoicismo. Que del estoicismo podemos extraer muchas fórmulas para resolver problemas, cierto, porque es muy práctica, porque de entre los elementos que constituyen las enseñanzas estoicas vamos a encontrar un peso muy sólido en lo que llamaremos la moral, la ciencia del comportamiento, que ahora iremos desarrollando a lo largo de todo el curso. Por eso podemos decir que realmente el mejor remedio, la mejor terapia, no está en el tener o adoptar, el tomar tal o cual medida, sino el de poder despertar en nosotros un estado de conciencia, una fortaleza, un discernimiento, una capacidad de enfoque de nuestra vida donde las cosas estén bien armonizadas, integradas. No olvidemos que salud y armonía son lo mismo. Y es precisamente la ruptura de esa armonía cuando algo no encaja, cuando algo rompe la unidad, cuando se produce la enfermedad. Muchas veces nuestro desasosiego, nuestra angustia y la angustia de las sociedades vienen precisamente de la pérdida de sentido. Y por muchos parches terapéuticos que podamos poner, la única forma de recobrar la salud es recobrando el sentido. Al final, la filosofía entendida a la manera clásica trataba de hacer al individuo un poco más dueño de sí mismo, porque le permitía conocerse, un poco más libre, porque le permitía dominarse, un poco más consciente, porque le permitía entender el mundo en el que estaba. Hoy muchos dirán que no interesa que el ser humano pueda tener una cultura, una conciencia, un espíritu crítico filosófico, porque interesa mucho más una sociedad de consumo donde se mueva como una gran masa fácil de conducir en una dirección o en otra. En cualquier caso, para los estoicos la filosofía trataba de otorgar al ser humano sensatez, porque no buscaba formar parte de la mayoría, sino no formar parte, y esto es palabras expresas de Marco Aurelio, no formar parte del número de los insensatos. Es decir, buscaba realmente hacer del ser humano una persona con discernimiento. Esa mirada interior, o desde el interior hacia sí mismo y hacia el mundo, llevaba a los filósofos clásicos a abordar sus reflexiones en tres niveles. Por un lado, reflexionar sobre sí mismo, sobre nuestra verdadera naturaleza, sobre nuestro potencial. Por otro lado, reflexionar sobre el mundo, sobre el universo, sobre la naturaleza de la que formamos parte. Y por otro lado, reflexionar y meditar sobre los acontecimientos y sobre nuestra proyección en el futuro. Ese triple aspecto de mirarse a sí mismo, entrar en contacto con el entorno, con el mundo del que formamos parte y saber afrontar, situarse en el curso de los acontecimientos, en nuestro contexto en la vida que nos va sucediendo y que nos ha tocado, se expresan muy bien de diferentes formas en todas las enseñanzas de los filósofos, y en el estoicismo lo vamos a ver también muy claro.
De forma académica, pues, se ha reunido a la filosofía en tres partes, la filosofía estoica en tres partes, o tres campos que van a abordar. Por un lado la lógica, por otro lado la física y por otro lado la ética, que ahora voy a explicar, pero que contienen justamente todo este conjunto de reflexiones del marco en el que el ser humano está en la vida, del marco en el que se producen la mayoría de nuestros procesos internos de desarrollo de fortaleza, de miedo, de decisiones, y dónde vamos a encontrar las herramientas para poder realmente afrontar los acontecimientos de nuestra vida.